Buenos días, muchachos. Hoy daremos inicio a nuestra clase número 17, llamada hidruros metálicos. En nuestra clase pasada vimos óxidos metálicos y no metálicos. Presten mucha atención, es muy similar a los óxidos en cuestión de nomenclatura. Lo único que cambia aquí es su función química. Ahora bien, los hidruros son compuestos binarios que contienen hidrógenos en su fórmula y a diferencia de los ácidos, el hidrógeno presenta carga negativa. De ahí su ubicación al final de las fórmulas, aunque no es el mismo caso en los hidruros no metálicos. Vamos a ver hidruros metálicos. Si ustedes ven el cuadro, tenemos que en los compuestos binarios nuestra primera parte es hidruros y estos se clasifican en metálicos. Son compuestos binarios o diatómicos formados por hidrógeno y un metal. En estos compuestos el hidrógeno siempre tiene valencia -1. Si tú observas las tablas de valencias o las tablas de aniones o cationes que mandé, observa que el hidrógeno del lado izquierdo tiene valencia -1. Solamente cuando el hidrógeno trabaja como hidruro, en forma de anión, va a tener esa valencia y se nombra con la palabra hidruro. Para nombrar estos compuestos, vamos a hacer uso de nuestra nomenclatura IUPAC. Fíjate bien en las fórmulas, dice función química, estamos en hidruros. Su estructura molecular me dice que es un metal más hidrógeno y su fórmula general es M y H. M, quedamos de acuerdo que eran metales. Acuérdate bien en la ubicación de la tabla periódica que los metales se ven de izquierda a derecha. Todo eso son los metales de transición, metales representativos. Cualquier hidrógeno combinado con cualquier metal va a dar nombre a hidruros. Dentro de las propiedades de los hidruros metálicos me dicen que conducen la energía eléctrica. Tienen gran velocidad de difusión por medio del sólido. Son térmicamente inestables y algunos explotan con el aire o la humedad. Son volátiles. Presentan conductividad eléctrica. Generalmente son sólidos blancos o grises. Esto es con la unión de los grupos alcalino y alcalino tercios, 1A y 2A romano. Como hidruros covalentes forman el silano. Ahí está su fórmula. Interesante es porque su fabricación sirve para las nanopartículas. Un ejemplo, fíjate bien cómo voy a hacer los ejemplos de acuerdo a los hidruros metálicos utilizando la nomenclatura IUPAC con números romanos. Escogemos un metal de los alcalinos, en este caso escogimos de los alcalinos tercios, el berilio, que trabaja con +2. Más el grupo funcional aquí es hidrógeno -1, porque vamos a formar hidruros. Hacemos la misma operación desde fórmulas y como los óxidos. Cruzamos las valencias. Acuérdate que las valencias siguen las mismas reglas. Aquí son valencias diferentes, no se pueden simplificar. Por lo tanto, mi fórmula me queda berilio, hidrógeno 2. Para nombrarlos, primero nombro al anión de la función química. En este caso, se llama hidruro, luego la preposición de y luego el nombre del metal berilio. No indico número romano, puesto que el berilio se consideran monovalentes. Si tú observas la tabla de valencias, tanto el berilio, el magnesio, calcio, estroncio y bario, del lado izquierdo, solo trabajan con valencia +2, son únicas. Por lo tanto, no escribimos su número romano. Otro ejemplo, silicio +4 más hidrógeno -1. Lo mismo, vamos a pasar aquí, cruzar las valencias para formar subíndices.
revisamos que las valencias no son iguales, no son equivalentes, no se pueden simplificar. Nuestra fórmula me queda silicio, hidrógeno 4. Entonces lo voy a llamar hidruro de silicio. Observemos en la tabla que solo el silicio tiene una sola valencia más 4. Otro ejemplo, aluminio más 3 más hidrógeno menos 1. Cruzo las valencias para formar subíndices y vuelvo a repetir, las valencias no son iguales, no son equivalentes, no se simplifican. Entonces me queda aluminio, hidrógeno 3 y lo llamo hidruro de aluminio. No le pongo el 3 romano, puesto que está en la familia 3A romano, que es la familia del boro, y si te das cuenta, el aluminio solo tiene valencia más 3 del lado izquierdo como catión. Ahora bien, observa este ejemplo. Tengo a manganeso. Si nos vamos a las tablas de valencia o a cualquier tabla que tengas con valencia, observas que trabaja con más 2, con más 3, con más 4, con más 7. Es un elemento polivalente porque tiene muchas valencias. Entonces, en este caso, es el hidruro más importante aquí en la naturaleza, es este manganeso más 7, más 1. Cruzo valencias, vuelvo a repetir, no son iguales, no son equivalentes y no se simplifica. Entonces, al nombrarlo, le voy a dar el nombre de la función química, hidruro de manganeso. Aquí sí pongo la valencia del manganeso con número romano, puesto que el manganeso es un elemento polivalente y hay que identificar con qué valencia se está trabajando. El siguiente ejemplo lo puse con más 3 para que veas la diferencia. Manganeso más 3 más hidrógeno menos 1. Se cruzan las valencias para formar subíndices en la fórmula. Observamos que son diferentes, no equivalentes, no iguales, no se simplifican. Y para nombrarlo, primero doy el nombre de la función química. Hidruro, preposición de, el nombre del metal, manganeso. Y ojo aquí, la valencia es más 3. ¿Por qué? Porque el elemento es polivalente. Entonces indico con número romano la valencia del manganeso. Y si observas, ambas fórmulas son iguales. Lo único que hace diferente es que la fórmula de arriba tiene 7 átomos de hidrógeno y la de abajo tiene 3 átomos de hidrógeno. Ahora bien, ¿qué pasa si a mí me dan el nombre? Recuerda que los hidruros trabajan cuando tienen el hidrógeno menos 1. Observa el nombre, me dice hidruro de litio. Al no tener número romano, me está indicando que es un elemento monovalente. Puedo auxiliarme con mi tabla de valencias y ubico que el litio está en el grupo 1A y que solo tiene un número como valencia. Este número es más 1. Entonces pongo litio más 1, luego más el hidruro. El hidruro siempre va a ser hidrógeno menos 1. Al cruzar las valencias, aquí sí son iguales. Entonces, por lo tanto, al cruzarlas para formar subíndices de la fórmula, no las anoto porque hay una igualdad de átomos. Para nombrar la fórmula, primero pongo al anión y luego al catión. El siguiente ejemplo, hidruro de cobre. Observa que aquí sí me están dando el número romano del metal. Entonces aquí es más fácil. ¿Por qué? Sin necesidad de ir a la tabla, pongo el símbolo del cobre y el número romano me está diciendo que es más 2 con el que está trabajando ese elemento. Más el hidruro, que el hidruro es menos 1. Al cruzar las valencias, me queda cobre H2, ¿sí? Observa el otro ejemplo, hidruro de sodio. Sodio es un elemento que se encuentra en el grupo 1A. Si observas tu tabla de valencia, ve que solo tiene un número de valencia más 1. Al cruzarlo
con el hidrógeno -1 son iguales, como subíndices no se anotan, porque ya está equilibrada la fórmula. Hay un átomo de hidrógeno y uno de sodio. Entonces, por lo tanto, me queda NaH. ¿Sabías que el hidruro de calcio es especialmente útil como agente desecante de disolventes orgánicos? El hidruro de sodio requiere mucha precaución en su manejo, pues al reaccionar violentamente con el agua puede llegar a inflamarse y se produjera un incendio por la inflamación de este hidruro. No se debe utilizar agua para apagarlo. Se producirían más llamas. Estos incendios se apagan con extintores de polvo. El hidruro de níquel sirve para fabricar baterías de níquel que son recargables y sirven para el hogar y para la industria. También se utilizan los hidruros para limpiar, para desteñir cabellos y en las lavanderías, como plaguicidas para el uso en los comercios. También en aplicaciones técnicas se elaboran como abonos, explosivos, colorantes de plásticos, fibras textiles, pinturas y pilas. Y en la medicina lo tenemos como suplementos a los hidruros metálicos.